Bienvenidos a esta nueva tanda de entrevistas a docentes, a profes por el mundo. En esta oportunidad estamos con Mayra Machado, que ella es docente de un colegio estatal en Sao Paulo, también es directora del APOSP en la oposición y dirigente del MRT, partido hermano del PTS en Brasil. ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenida. Hola Carla, estoy bien, espero que estén bien también ahí en Argentina. Un poco aprensiva con el tema de las clases, pero estamos bien. Queríamos saber que a rasgos generales nos cuentes cómo fue el manejo de la pandemia y la educación, tanto del lado de los docentes como de las familias, durante 2020, ¿no? En el primer año de la pandemia. Entonces, acá en Brasil, pienso que es conocido en todo el mundo el negacionismo enorme de Bolsonaro, que incluso recién dije que la gente que tomara la vacuna va a se transformar en un monstruo, jacaré, no sé cómo hablar, ¿no? Entonces, hay una gran división en ese tema de los gobiernos. Entonces, el gobierno de São Paulo tiene un tipo que se llama João Doria, que dice que es contrario al Bolsonaro, pero es una mentira porque él aprobó todas las leyes contra los trabajadores, como la reforma laboral, de la previdencia y todo más, pero en la pandemia habla que no es lo mismo. Entonces, en 2020, ese Doria, que es el gobernador del estado, siempre se puso como un gestor responsable, como un tipo preocupado con la pandemia. Pero en no hizo nada. Por ejemplo, jamás nosotros tivemos testes masivas, por ejemplo. Nunca fue testada, hasta hoy, casi no hay testes en Brasil. Ese tipo no garantizó la cuarentena racional de los trabajadores. Incluso empezó a abrir las cosas todas y empezó a poner la culpa en la gente por la expansión de la pandemia. No hizo nada. En las escuelas públicas de Brasil, que están así, muy mal estructuralmente. Por ejemplo, en la escuela que yo trabajo, que es la periferia de la Gran São Paulo, de Santo André, que es en la BC Paulista, cuando llueve, cae chuva en todas las salas de aula y todo más. En ese un año de pandemia no hicieron nada. Está peor la escuela porque está abandonada. Entonces, ellos empezaron a poner que la pandemia está en una situación mejor, y todos saben que no. Estamos ahí con Manaus, que todos deben estar acompañando el mundo, que no hay oxígeno para la gente, están muriendo muchas personas, y ellos dicen que está mejor, entonces ya se puede retornar a las clases. Ellos hacen una elección más o menos de una o dos escuelas, que son las escuelas modelos, hablamos así, y hablan que ahí ya están los materiales necesarios de seguridad sanitaria, y no sé qué más, y para también el ensino remoto, que es en la casa. Pero es una mentira, hay 2, 3 escuelas que ellos hacen eso para mostrar como un ejemplo, pero la gran mayoría no hay nada, está muy mal toda la situación. Y ahora, hoy, recién ahora, el gobernador decretó que los estados, las fases de la pandemia, que ellos clasifican por colores, y que nosotros ahora estamos en una fase más blanda, en que la pandemia está mejor. Y por eso acabó de autorizar el retorno de las clases presenciales con 70% de los alumnos en la escuela. Entonces, es un miedo generalizado en la categoría, no solamente de los docentes, pero también de la comunidad escolar. El gobernador Doria quiere se colocar como el tipo que consiguió las vacunas para el Brasil, porque acá se producen las vacunas en el Instituto Butantan, y él dice que ahora ya hay vacina en Brasil. Y para tener una noción, en Brasil hay más de 200 millones de personas. La vacinación fue hasta hoy para 2,7 millones de personas. O sea, no existe, no hay vacina en Brasil. Es una mentira total. Exacto. Y cuando él propone la vuelta a las clases,
ele quer colocar um cenário de normalidade. Quase está tudo normal, já há a vacuna e agora é só começar as coisas a funcionar normalmente. Então, é uma grande farsa que eles querem jogar a população para se enfrentar com o vírus sem dar nenhum tipo de suporte, de testes, de tratamento em los hospitais que quase chegam novamente a 100% de ocupações e começam a colocar na discussão que os docentes querem seguir ganhando seu salário sem trabalhar, que é uma outra mentira, porque em 2020 trabalhamos muito, 24 horas. Las familias, ¿qué opinan de todo esto? La comunidad. Los docentes se oponen, la comunidad pues, está dividida, no sabemos porque manipulan los medios como acá. Sí. Ahora no hay ninguna pesquisa que se habla, ninguna consulta pública a la comunidad. Eso está escondido, no sabemos. El año pasado toda la media contra Bolsonaro estaba el tiempo todo hablando del miedo que no se podía tener clases y no sé qué, pero ahora mudó todo, cambió. Entonces la media, por ejemplo, la Rede Globo, todos los días en los noticiarios está hablando que hay que volver a clases porque los alumnos están deprimidos. Los docentes, imagínate el nivel de depresión que hay, porque incluso se perdió mucha gente, murió y todo, hay más de 220.000 muertos en el país. Entonces, lo que sabemos, ¿no? Porque los datos son muy manipulados. Entonces, hay una campaña burguesa unificada para el retorno de las clases y por ahí no sabemos exactamente cómo los padres se posicionan. Lo que sabemos es, todo ya está trabajando normalmente, los transportes completamente llenos, lotados, la gente está así, entonces, ¿por qué no empezar las clases? ¿No? Entonces hablan, los alumnos, la juventud están en las fiestas, está no sé qué, ¿y por qué no pueden ir a la escuela? Y ahí hacen esa discusión para imponer el retorno presencial. Más o menos eso. Nosotros estamos planteando acá, desde nuestra clase de educación, que sea la comunidad escolar que decida tanto cuándo, pero también cómo tenemos que volver, junto con los trabajadores de la salud, no el gobierno imponiendo, porque sabemos de la realidad de la escuela. Por ejemplo, semana pasada, las escuelas particulares volvieron a funcionar. En Campinas, que es una ciudad próxima de São Paulo también, en una escuela de los 42 funcionarios, 37 se contaminaron. Entonces, fechó la escuela, cerró nuevamente. Y el gobierno quiere que sigamos en una dinámica que sea así. Abre la escuela, se contamina, cierra la escuela y así vamos hasta no sé cuándo. Las centrales sindicales mayoritarias de la docencia, quizá también de la salud, también tienen algo que ver. ¿Qué posición toman? Es muy complexo, ¿no? Hay que pensar que las centrales sindicales de Brasil son dirigidas por el PT y también PCdoB, que a mucho tiempo se integraron totalmente al Estado y están acá, hablamos como una tregua, no sé si se entiende, hay un pacto de las centrales sindicales con los gobiernos. Entonces, las luchas son totalmente controladas y a partir de acuerdos que la izquierda también entra muchas veces con la discusión que es necesaria una frente amplia, por ejemplo, que incluye burgueses y todo más, para derrotar el Bolsonaro. ¿Cómo van a hacer un frente con los golpistas que están atacando a los trabajadores que quieren seguir con los ajustes y todo más? Entonces, hay una situación compleja. Por ejemplo, en ese mes de janeiro, el mes pasado, la Ford anunció que hay cerrar la producción en Brasil. Vão cerrar toda a fábrica de Ford em Brasil, todas. E já começou o cierre. Acá em ABC, onde vivo, que é uma região industrial, imagínate o impacto de uma coisa como essa. Então, assim, há um problema de país que é de desindustrialização quase. Os sindicatos fizeram assembleias ultracongeladas para sacar acordos de melhores condições de desemprego, não sei o que, não sei o que. E em docentes isso se expressa também, porque o sindicato, apesar de ser o maior sindicato de docentes de Latinoamérica, que é a POSP, é um sindicato que, nesse momento, a presidenta do sindicato
es diputada nacional, estadual. Y ella empezó a transformar el sindicato casi en la extensión del mandato de parlamento. Então, por exemplo, na outra semana, o sindicato conseguiu uma liminar judicial que impedia o retorno das classes. Mas é óbvio que isso não se mantém por afuera de uma mobilização real da categoria e da comunidade escolar. O governo sempre vai caçar, como falamos acá, a liminar e seguir imponiendo sua vontade. Então, fazemos um chamado e uma exigência mais que isso a los sindicatos para que rompam com o pacto e mobilizem concretamente os trabalhadores. Agora, nessa semana, tuvo uma paralisação de los trabajadores de la salud del hospital universitario de la URPI por la vacuna. Y fue un ejemplo para mí muy importante de cómo tenemos que nos movilizar, que es parar para que todos que están en la línea de frente sean vacinados. Y ellos consiguieron 800 vacunas para los trabajadores del hospital, que no tenían. Entonces, para mí, eso es un ejemplo de que hoy los docentes tienen que hacer, se aliar a esas trabajadoras, así como se aliar a los trabajadores de la Ford y toda cadena productiva que va a quedar sin respuesta. Entonces, los sindicatos son muy acomodados y están muy así. No tenemos cómo movilizar los docentes, porque si queremos una huelga sanitaria, ¿cómo vamos a la escuela a hablar con los docentes? Así, una cosa que es, vamos a hacer la huelga, pero cada uno en su casa, cuando mucho en una carreata, que es una movilización de altos, pero sin una movilización real de la categoría, y así no alcanza lo que necesitamos. Necesitamos de una paralización nacional de la educación, incluso porque hay casos en todos los estados, está un caos en Brasil, entonces no adianta seguir con la lucha en la justicia solamente afuera de lo que está pasando con los trabajadores en general. Acá en Brasil, pienso que hay en el mundo todo una cosa muy parecida, que es la lógica del menos peor. Entonces acá Bolsonaro es un genocida, un fascista, no sé qué, si yo odio Bolsonaro. Pero el problema es que si Bolsonaro cae, por ejemplo, con el parlamento burgués y golpista, no va a ser una victoria para la clase obrera. La victoria es que caiga con nuestra organización y movilización. Entonces, eso es muy, muy, muy serio para que se trate. Acá en Brasil, por ejemplo, hay mucho cuestionamiento a Bolsonaro. Y la izquierda, incluso el PT, en ese campo, digamos, habla, hay que tener un impeachment. Pero el impeachment saca a Bolsonaro y pone Mourão, que es un general de la dictadura militar. Entonces, así, ¿cómo puede ser bueno para nosotros? Entonces, el sindicato tiene que cumplir un papel de organizar nuestras fuerzas en unidad, e incluso en el caso de la escuela, no ser corporativista, porque no es un problema de los profesores, y tenemos que exigir la vacunación universal para toda la comunidad escolar, porque no importa, no resuelve la vacunación solo para los docentes, no. Hay que tener todos. Entonces, estamos haciendo esta discusión, pero tentando movilizar los docentes, que obviamente son desconfiados con la dirección mayoritaria del sindicato, porque ya saben que hay muchos límites. Un poco esa situación, hoy se decretó la huelga en la Asamblea Estadual, empieza el lunes, y hay una gran tarea que es no permitir que sea una huelga superestructural, porque tenemos que tener movilización real. Tenemos que hablar con los docentes, con la comunidad escolar, incluso haciendo un gran llamado a los docentes nacionalmente, no solamente de nuestro sindicato, para que nosotros podamos nos organizar y dar una respuesta a la altura del ataque a nuestras vidas, de nuestros alumnos y de nuestras familias. Exactamente, es así, la verdad. Buenísimo todo lo que contaste, Mayra. Vamos a estar siguiendo toda la semana que viene. Acá también nosotros empezamos nuestra labor docente sin estudiantes, pero empezamos. Vamos a estar en asambleas, organizándonos a ver cómo, pero vamos a estar siguiendo lo que pasa en Brasil, porque siempre nos imaginamos esto. Si Brasil organiza una gran huelga general, imagínate con lo que es Brasil, es el monstruo de Sudamérica. ¿Qué nos queda a nosotros los demás países, ¿no? Que seguir las lecciones? Así que vamos a estar muy atentos, seguramente siguiendo todas las notas y coberturas de La Izquierda Diario,
para ir viendo qué sucede y bueno, y ustedes nos van a ir contando qué logros se van consiguiendo, cómo logran desviar las malas intenciones de las centrales sindicales. Pero te agradecemos mucho tu participación en este ciclo de entrevistas y bueno, nos estamos viendo muy pronto. Bueno, muchas gracias y fuerza para nosotros, para el combate. Vamos.